Vamos en estos momentos a pasar para ustedes a presentarles el programa Nueva Esperanza. Y a esta hora presentamos para ustedes su programa Nueva Esperanza con el doctor Raúl López Berqué, programa de edificación espiritual. Y ya ante ustedes su anfitrión, el doctor Raúl López Berqué, en Nueva Esperanza. Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes de nuevo, aquí en Isabela, Puerto Rico. Estamos, para que sepan, ¿verdad? Estamos grabando todos los programas por YouTube, así que pueden ir a nuestro canal de YouTube, y también tenemos una página en Facebook donde están los programas. La página es Nueva Esperanza PR y pueden ir ahí. Quiero también hablar de nuestros auspiciadores, ¿verdad? Nosotros tenemos una iglesia que estamos comenzando. Nuestro énfasis es el estudio de la Biblia. Ahora mismo nos estamos reuniendo en mi oficina. Yo soy oftalmólogo. Nos reunimos estamos en la 110 y la número 2, y también, ¿verdad? Durante la semana damos servicios de oftalmología. Estamos bien cerca de lo que es Cable TV en Aguadilla. Si usted le interesa, ¿verdad?, estudios de la Biblia, de distintos temas, pues le invito a que se reúna con ustedes, ¿verdad? Nuestro énfasis es entender la Biblia. También estamos dando clases de teología, y si quieren tomar esas clases, ¿verdad?, no tienen que ser miembros de nuestra iglesia. Las clases lo vamos a comenzar en 2 semanas, los jueves por la noche. Pueden llamarme al número 787-237-5804, 787-237-5804 para información sobre las clases de teología. Y también quiero promover nuestro auspiciador, que es clasificadoselectrónicos.com. Es uno de los sitios más grandes de clasificados en Puerto Rico. También tenemos a través de todo... Ellos, ¿verdad?, están a través de todo México, de México, toda Latinoamérica y los Estados Unidos también. Así que si oyen desde allá, les invito a que patrocinen ese negocio, ¿verdad?, que ayuda a financiar el programa. Así que vamos de lleno, vamos a dar los números: 787-830-9801, 787-830-9801. Este programa es un programa donde hablamos de religión y política, ¿verdad?, o los fundamentos bíblicos acerca del gobierno. También a veces hablamos simplemente de la Biblia, pero ¿verdad?, por lo menos en este tiempo quiero hablar acerca de, ¿verdad?, qué debemos hacer como cristianos, ¿verdad?, cuál es básicamente es un llamado a los cristianos bíblicos de Puerto Rico, a las personas que entienden la Biblia y que basan su vida sobre los principios de la Biblia, a hacer una diferencia y transformar a Puerto Rico. Y quiero pedir un segundito, hacer una pausa en el video, porque está un poquito muy alto. A ver si me lo bajan bien poquitito, porque me están cortando. Ok, perfecto. Y ahora un poquito para acá. Ok, ahora estamos. Así que, ¿verdad? Estamos haciendo este programa como un llamado a los cristianos en Puerto Rico, los cristianos bíblicos, ¿verdad?, que se basan su vida sobre los principios de la Biblia. ¿Qué debemos hacer para tener un mejor Puerto Rico? ¿Cuál es nuestra responsabilidad colectiva, ¿verdad?, hacia nuestro país, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de lo que dice la Biblia del cristiano y el gobierno, qué es el gobierno, cuáles son los principios fundamentales del gobierno. Y también hemos hablado de principios acerca de la democracia y qué cosas debemos hacer, ¿verdad?, para tener un país más democrático. Fíjense que en Puerto Rico, de verdad, tenemos una democracia limitada, ¿verdad? Está limitada porque por algunas razones. Primero, todas las democracias actuales están limitadas porque el sistema de voto que tenemos es un sistema muy limitado. El sistema de dar simplemente un voto por cada candidato, por un candidato, no funciona muy bien, ¿verdad? Fíjense que YouTube, uno le puede dar una manita para arriba, ¿verdad?, o un dedo para abajo. Ese sistema funciona, en sí es mejor, y el de dar estrellas y eso, y nosotros hablamos de eso. Necesitamos elecciones más a menudo,
¿verdad? Elecciones para la legislatura cada 2 años. Necesitamos más legisladores para que más personas puedan participar. Necesitamos una legislatura ciudadana para que personas más exitosas, ¿verdad?, puedan participar. Una persona que tiene un negocio, una profesión, no va a dejar, ¿verdad?, un negocio exitoso para reducir su salario a la mitad o una tercera parte de lo que está ganando, ¿verdad?, para simplemente participar en el gobierno. Y eso limita grandemente la calidad de las personas que entran a la política, simplemente no que no sean inteligentes, pero que no son personas que han tenido esa experiencia, son básicamente políticos profesionales. Y nosotros necesitamos personas que saben cómo el mundo funciona, ¿verdad?, para que estén en nuestro gobierno. Así que hablamos de esos cambios, de consolidar municipios, y también, ¿verdad?, estábamos la semana pasada en particular, vimos como ambos, el sacerdote y el rey en el Antiguo Testamento, eran ungidos con aceite. Este ungimiento con aceite, ¿qué representaba? Representaba la llenura del Espíritu Santo. Y vimos, ¿verdad?, en varios pasajes, y vimos que en el profeta, ¿verdad?, el libro del profeta Ezequiel, que estaba hablando de 2 olivos, ¿verdad?, y que de esos 2 olivos salía un aceite que brillaba en las lámparas siendo, ¿verdad?, el pueblo de Dios, la iglesia, y venían de estos 2 árboles de aceite, ¿verdad?, de aceite de oliva, y uno representaba al sacerdote y el otro representaba al rey, y esos eran los 2 las personas que recibían un ungimiento ¿verdad?, en la nación de Israel, y ese ungimiento representaba el estar llenos del Espíritu, ¿verdad? Dios quiere que nuestros gobernantes estén tan llenos del Espíritu Santo como nuestros pastores, ¿verdad? Que nuestro gobierno refleje principios bíblicos, ¿verdad?, y sea tan justo como nuestras iglesias. Así que la pregunta práctica ahora es: ¿cómo entonces nosotros podemos poner cristianos en el gobierno, ¿verdad? Y quiero otra vez mencionar los números, invitarles, ¿verdad?, a que participen y llaman. El número es 787-830-9801, 787-830-9801. Pueden hacer preguntas y dejarlas, o no sé si tenemos la habilidad de que la persona se quede en línea y hacer preguntas. Sí, creo que también se puede, si eso es lo que usted desea, o si simplemente quiere hacer una pregunta y oír la respuesta, pues también lo puede hacer de esa forma. O si quiere también ¿verdad?, llamar para oraciones, al final estamos unos minutitos orando. Así que el número otra vez, 830-9801, 830-9801, puede llamar, ¿verdad? Así que, ¿verdad?, ¿cómo entonces podemos poner a cristianos en el gobierno? Bueno, una manera es crear algo que es como un gobierno virtual, y eso se llama un partido político. Un partido político es un gobierno en esperas, ¿verdad? Un gobierno que está listo para gobernar si gana las elecciones, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad?, cómo nosotros podemos crear una maquinaria de gobierno que sea más eficiente, más precisa y más democrática, ¿verdad? Tenemos que definir ahora qué es lo que, ¿verdad?, qué queremos que logre esa máquina bien engrasada, ¿verdad? Y nosotros vimos que el propósito del gobierno es garantizar 3 cosas: garantizar nuestra libertad, garantizar justicia o imponer justicia, y garantizar oportunidades para la población, ¿verdad? Y hay 3 maneras de lograr esto. Y eso sería, yo pienso que si se fuera a hacer un partido, que debían haber 3 principios fundamentales, ¿verdad? Que sería, podemos decir, libertad, justicia y oportunidad. Pero los principios deberían ser valores, gobierno limitado y mercados libres. Yo voy a hablar un poco acerca de estas 3 cosas, ¿verdad? Porque una cosa que pasa en Puerto Rico es que la política de Puerto Rico se basa en solamente 3 contestaciones a una idea. Nuestra política se basa casi totalmente alrededor de nuestra relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Y cuando hablan de colores o hablan de política, lo que las personas están pensando es:
¿Usted está a favor de la estadidad, está a favor del Estado Libre Asociado o está a favor de la independencia? Pero el cómo gobernar es algo que la gente nunca se pregunta, ¿verdad? Como si no fuéramos Estado, ¿cómo no gobernaríamos como Estado? Casi siempre las personas, si usted le pregunta por qué usted quiere que Puerto Rico sea Estado, le va a decir porque los americanos nos van a dar más dinero. Eso no es una filosofía de gobierno. O sea, no sé, ¿y qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Dárselo a la gente nada más? Eso no crea prosperidad. ¿Ven? El gobierno no es solamente una máquina de repartir dinero. Eso lo debe hacer ¿verdad? La economía. ¿Verdad? Así que nosotros nunca pensamos qué es lo que debe hacer el gobierno, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos gobernarnos. Y en sí eso es lo que es la política, ¿verdad? Y yo pienso que para que nosotros necesitamos un partido nuevo cuyo enfoque no sea, ¿verdad? Hacernos, ¿verdad? Estado independiente, sino que sea gobernar bien lo que tenemos actualmente. Y cuando lo hagamos al máximo, entonces, ¿verdad? Ver qué debemos hacer para poder tener un mejor gobierno, ¿verdad? Y entonces que el estatus sea, el propósito del estatus sea facilitar tener un mejor gobierno, ¿verdad? El mejor gobierno posible y no al revés, como lo hacen ahora, que la gente quiere ser Estado, pues vamos a destruir la economía de Puerto Rico para obligar a que tengamos que ser Estado, ¿verdad? No pensando que si no hacemos Estado nos van a zumbar los taxes federales y de aquí de Puerto Rico se va a ir básicamente todos los profesionales. Aquí no va a haber médicos, aquí no va a haber abogados, aquí no va a haber farmacias, aquí no va a haber ingenieros, ¿verdad? Todo el mundo que gana un poquito de dinero se va a ir porque no podemos pagar los taxes de Puerto Rico y los taxes federales combinados. Y esa parte, ¿verdad? El costo de ser Estado o el costo de ser independiente, eso nadie lo habla. ¿Verdad? Así que yo pienso que lo que nosotros necesitamos es saber gobernar lo que tenemos. Y para hacer eso necesitamos tener estas tres cosas: valores judeocristianos, gobierno limitado y mercados libres. Y eso ha sido los tres principios fundamentales que han creado la civilización occidental. Lo que se llama la civilización occidental, que es lo que define los países desarrollados del mundo, ¿verdad? Se basan en valores judeocristianos, gobierno limitado y mercados libres, ¿verdad? Así que voy a hablar un poquito acerca de qué son esas tres cosas, ¿verdad? Porque eso, yo creo que necesitamos un partido para promover esas tres cosas, ¿verdad? Porque eso no es, otra vez, lo que hacen los partidos que tenemos, ninguno promueve eso. Promueven estadidad, Estado Libre Asociado o independencia, ¿verdad? Y todos básicamente son socialistas. Y los tres partidos son casi igual de socialistas, ¿verdad? O algunos un poquito más que otros, pero dentro de cada partido hay socialistas igual. Y si usted quiere ver lo que produce el socialismo, no tiene que ir muy lejos, puede ir a Venezuela o un sitio, ¿verdad?, como Argentina y como casi toda Latinoamérica. Los valores judeocristianos, como dije, son el fundamento de la sociedad occidental. Una sociedad que ha sido sumamente exitosa en producir paz y en producir prosperidad. Los países desarrollados del occidente han sido la envidia del mundo y millones de personas han emigrado a esos países a través de los últimos siglos. Esto se debe al fundamento que se encuentra en la Biblia y es consecuencia de la gran promesa que vimos previamente. Han dicho algunas personas, y esto no fue un cristiano que dijo eso, que hay múltiples culturas y sociedades sobre nuestro planeta. Solamente hay una civilización, la civilización cristiana. Es interesante, ¿verdad?, que nadie emigra a los países musulmanes. ¿Verdad? Tengo familia que es musulmana, ¿verdad? Me casé con alguien de un país musulmán. Así que conozco, ¿verdad?, del Islam íntimamente, ¿verdad? He vivido sus defectos, por ponerlo así. Nadie quiere emigrar a un país musulmán. Algunas personas que son de esos países vuelven, ¿verdad?, porque
¿cómo se llama? Los lazos familiares, ¿verdad? Pues como cualquier persona, ¿verdad? Uno quiere estar en su país, ¿verdad? Porque los lazos familiares, uno es de allí, las similaridades en la genética, culturales, lo que uno está acostumbrado, pero usted no ve gente, ¿verdad?, de otros países mudándose a países musulmanes, ¿verdad? Con excepción de quizás Dubái, ¿verdad?, que es uno de esos países que es más británico que musulmán. Pero uno sí ve gente musulmana mudándose a los Estados Unidos o a Europa, ¿verdad?, que son en teoría países cristianos. Algunos, ¿verdad?, dirían, bueno, los países orientales están creciendo más rápidamente que los países cristianos. Y eso es cierto, pero una cosa que tenemos que dar en cuenta es que Japón, por ejemplo, que es de los países del Oriente que de verdad está desarrollado, uno de ellos, porque la China no es uno de ellos, a los finales de los 1800 los japoneses dijeron, ¿verdad? Nosotros hemos tenido contacto con estos países que en cierto sentido están más avanzados que nosotros. Nosotros vamos a ver qué es lo que lo hace exitoso, y ellos entonces adoptaron muchos de los principios, ¿verdad? Ellos copiaron, por ejemplo, el gobierno de Alemania, la economía americana, ¿verdad? Las leyes inglesas o algo así, ¿verdad? Hay una combinación de cosas donde ellos miraron estos países y dijeron cuál es el que tiene, ¿verdad?, los países occidentales, cuáles tienen distintas instituciones que son más compatibles con las de nosotros, y ellos cambiaron sus instituciones y las occidentalizaron, ¿verdad? Aunque ellos no se hicieron cristianos, pero basaron sus instituciones y sus leyes en leyes e instituciones que habían desarrollado los países cristianos, y eso causó que fuera bien exitoso, ¿verdad? Hoy en día hay 60 millones de cristianos en la China, ¿verdad? Aunque es un porciento bien pequeño, pero es uno de los países que más cristianos tiene, ¿verdad? Porque es un país tan grande. Pero la China, aunque está creciendo rápidamente, ¿verdad?, y hay una población en la China que es bien, bien próspera, ¿verdad? Hay como el 10% de las personas en la China viven mejor que casi en cualquier otro país del mundo. Pero el promedio de las personas en la China están al nivel de Santo Domingo, ¿verdad? Nosotros, el puertorriqueño promedio vive mejor que el chino promedio, ¿verdad? Porque aunque hay muchos cristianos en la China, pero la China en general no es un país cristiano. Ahora, Corea del Sur es otro país, ¿verdad?, que está creciendo grandemente. Nosotros estamos mirando ayer neveras de distintos, ¿verdad?, porque queríamos reemplazar las neveras, y las mejores neveras son las Samsung, ¿verdad?, por lo que yo pude ver. Esa Samsung es una compañía que está basada en Corea del Sur. Corea del Sur está creciendo rápidamente y probablemente le sobrepase al Japón. Pero es interesante que el 30% de la población de Corea del Sur es cristiana, y muchos de esos cristianos son lo que llaman del punto de vista reformado, que son o presbiterianos o bautistas, ¿verdad? Así que vemos que aún en estos países, ¿verdad?, que están que han sido exitosas en el Oriente, ellos también han adoptado los valores judeocristianos. Ahora, ¿qué son estos valores judeocristianos, verdad? Porque la gente dice, no podemos mezclar la religión y el gobierno, la iglesia, hay que tener una separación de la iglesia y el Estado. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero la Biblia no dice que debemos separar los valores cristianos de el Estado, ¿verdad? Una diferencia es la institución de la iglesia, y por cierto, yo también creo en la separación de la escuela y el Estado, y eso voy a hablar de eso en unos minutos, ¿verdad? El Estado yo creo que no debe estar metido en casi nada. También creo en la separación de las compañías y el Estado, ¿verdad? El Estado tiene su propio, ¿cómo se llama? Su propio deber, ¿verdad? Su propio propósito, y debería enfocarse en eso y no estar metido en otras cosas. Pero la Biblia, ¿verdad?, es el fundamento de
todo lo que hace el cristiano. Y déjeme decirle, eso es una razón que nosotros no estamos pudiendo competir tan efectivamente con el Islam, porque el Corán da instrucciones en todas las partes de la vida, ¿verdad? Y entonces nosotros como cristianos, como solamente estamos enfocándonos en el Nuevo Testamento y se nos olvida que el Antiguo Testamento también es parte de la palabra de Dios, y que Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esas escrituras que eran inspiradas por Dios, del cual Pablo estaba hablando, eran las escrituras que Timoteo, ¿verdad?, había leído cuando era niño. No está hablando del Nuevo Testamento, esas escrituras son las del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y podemos extrapolar de eso que también el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, pero cuando Pablo estaba hablando que toda escritura es inspirada por Dios, es lo que estaba diciendo era que el Antiguo Testamento era inspirada por Dios, ¿verdad? Y nosotros tomamos, ¿verdad?, esa parte de la Biblia y básicamente la ignoramos. Ok, tenemos algunas preguntas, así que vamos a porque después de esto quiero hablar un poquito acerca de qué es el fundamento de estos valores cristianos. Vamos a ver la pregunta. Alberto Padilla de Arecibo, ¿verdad? Le mando un saludo y le agradezco que llame para hacer una pregunta. Deja ver cómo es la pregunta. ¿Qué le aconseja a los electores que vayan a votar si no son cristianos? Si pueden votar por un cristiano que se postule. Eso es más o menos la pregunta, porque la pregunta me la están escribiendo. Porque básicamente yo creo que la pregunta es que si los cristianos deben ¿verdad? ¿Cómo se llama? Fomentar que los que no son cristianos salgan a votar. Bueno, en cierto sentido es casi al revés, ¿verdad? Los que no son cristianos casi siempre salen a votar, ¿verdad? El problema que nosotros tenemos es que hay muchos cristianos que no salen a votar, porque los cristianos dicen, bueno, la política es sucia, ¿verdad? Y yo como cristiano no me puedo contaminar, ¿verdad? Y entonces, si yo voto o estoy envuelto en el proceso político, entonces me contamino, entonces no puedo servir a Dios y entonces por eso yo no debería ir a votar, porque mi opción es votar por un corrupto o uno más, ¿verdad? Más corrupto o menos corrupto, pero todos son corruptos. Pues, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que convencer a los cristianos es que primero, ¿verdad? Nosotros se supone que seamos la sal de la tierra, ¿verdad? Y la sal deja de funcionar, ¿verdad?, si se diluye. Pero mientras sea sal, la sal, ¿verdad?, era algo que preservaba las cosas, ¿verdad? Usted pone carne, ¿verdad?, y le echa mucha sal, que eso es lo que era el bacalao, lo que es el jamón, ¿verdad? La sal preserva las carnes, especialmente en ese tiempo, ¿verdad?, de Israel, cuando Jesús estaba en la tierra, ¿verdad?, que él decía que éramos la sal de la tierra. En ese momento la sal se usaba para preservar las carnes, ¿verdad?, y distintos tipos de comidas, ¿verdad?, se preservaban usando mucha sal. Así que si nosotros somos la sal de la tierra, nosotros debemos poder meternos en el gobierno y descorromperlo, porque aquí quiere decir corrupción, quiere decir pudredumbre, ¿verdad? Algo que está, ¿verdad? Una carne que está corrompida, ¿verdad? Que está corrupta, es una carne que está podrida. Pues ¿cómo evitamos que la carne se pudra? Bueno, echándole mucha sal. ¿Cómo evitamos que el gobierno esté corrupto, que el gobierno se pudra? Echándole mucha sal. ¿Y qué es la sal? Metiendo cristianos dentro del gobierno, porque los cristianos son la sal de la tierra, ¿verdad? Y ahora dice que si la sal pierde su sabor, entonces ¿para qué sirve? Para tirarlo en la calle y que la gente le pase por encima, ¿verdad? Así que los cristianos sirven para dos cosas: o para
ser la luz y la sal de la tierra o para ser perseguido, ¿verdad? Porque si nosotros no somos testimonio y no nos metemos a hacer una diferencia, la única forma que podemos hacer una diferencia es bajo la persecución, ¿verdad? Como los cristianos que estuvieron en Japón, ¿verdad? Que ayudaron el área donde vivían los cristianos eran donde estaban las fábricas más grandes, y esas fábricas se pusieron a hacer armamento para, ¿verdad? Atacar a los chinos y a los coreanos y a los americanos. Y en vez de ellos decir, mira, a nosotros no vamos a participar en eso, ¿verdad? Y nosotros estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno, aunque nos metan a las cárceles. Pero como ellos no fueron la sal de la tierra, pues, ¿verdad? Da la casualidad que toda esa gente vivía en Hiroshima y la catedral más grande del Oriente fue ¿verdad? El blanco que usaron para tirar la bomba atómica. Y entonces fue como, ¿verdad? Su respuesta a la bomba atómica, ¿verdad? Que murieron un montón de ellos, pero la manera que ellos respondieron a eso fue tan distinto que ahí fue donde entonces ellos brillaron, ¿verdad? Por su por la manera que ellos, ¿verdad? Oraron por sus enemigos y todo eso, y cómo se ayudaron los unos a los otros, ¿verdad? En su persecución. Entonces ellos brillaron. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos la opción de no decir nada, dejar que venga la persecución, entonces brillar en la persecución, o adelantarnos, ser la sal y ser la luz, ¿verdad? Y estar envuelto en la política, que es simplemente, la política es la lucha por determinar cuáles son las leyes que van a regir el país, ¿verdad? La política no es si vamos a ser parte de los Estados Unidos, parte de ¿verdad? O ser independiente, o ser Estado Libre Asociado. Es una parte bien pequeña, ¿verdad? La política es la lucha por determinar las leyes del país a través de conseguir votos, ¿verdad? Eso es lo que es la política. Entonces, ¿verdad? Como cristianos, lo que nosotros debemos fomentar, ¿verdad? Es que los cristianos salgan a votar. Pero que también, ¿verdad? Para que la democracia funcione, las personas tienen que estar orientadas, ¿verdad? Así que para que el cristiano pueda hacer una diferencia, tiene que hacer dos cosas. Primero, el cristiano que no conoce la Biblia no sirve. Hay muchos cristianos que nunca han leído la Biblia. Pues, ¿verdad? ¿Cómo podemos votar usando principios bíblicos si no leemos la Biblia? La esencia del cristianismo no es la iglesia, ¿verdad? Y es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Porque la gente dice, pero no podemos meter la iglesia al gobierno, no podemos meter la iglesia en el Estado. Sí, pero eso no es lo que yo estoy promoviendo, ¿verdad? Eso no es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Nosotros debemos estar introduciendo principios bíblicos a el gobierno, no la iglesia. ¿Verdad? Porque la iglesia también se basa en principios bíblicos, pero la iglesia tiene otros deberes, ¿verdad? En sí es enseñar la Biblia, ¿verdad? La iglesia se supone que enseñe la Biblia y el gobierno que la aplique a cosas de justicia, ¿verdad? Hacer justicia, y ahorita voy a explicar cómo estos valores judeocristianos, ¿verdad?, se deben aplicar a nuestro gobierno. Así que, ¿verdad?, yo creo que todo el mundo debe votar, es su derecho, pero el problema no es que los que no son cristianos no voten, ¿verdad?, porque ellos votan al granel. Los que no votan son los cristianos. Y ¿verdad?, y mi invitación es a los cristianos a que entren a votar. Así que, gracias por la pregunta. Espero que, ¿verdad?, que la haya contestado satisfactoriamente. Quiero dar los números. Si tienen alguna otra pregunta, 830-9801, 830-9801, ¿verdad? Le pido que llamen, den opiniones, ¿verdad? Otra vez propongo hacer un partido, ¿verdad?, que promueva estas cosas, que sea un lugar donde puedan estar los cristianos, pero no solamente los cristianos, ¿verdad? Todo el mundo que crea en los principios del partido, ¿verdad?, que son valores judeocristianos, gobierno limitado y mercados libres, ¿verdad? Pueden participar al igual, ¿verdad? Porque el gobierno es de todo el pueblo, la iglesia es de los cristianos, pero el gobierno es de todo el pueblo, pero eso incluye los cristianos, no solamente
es los cristianos, ¿verdad? Es todo el mundo, pero los cristianos muchas veces ¿cómo se llama? Se ausentan, ¿verdad?, de este aspecto tan importante de nuestras vidas. Así que volvamos ¿verdad?, a estas tres cosas: valores judeocristianos, gobierno limitado y mercados libres. ¿Qué quiere decir valores judeocristianos? Porque muchas personas dicen, pero no podemos meter la Biblia ¿verdad?, en el gobierno, la religión en el gobierno. Pero la cosa es que el fundamento de los valores cristianos son los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Cuál de los 10 mandamientos se supone que no tengamos en el gobierno? El no matar. Yo creo que ese es algo válido, ¿verdad? No cometer adulterio, no hurtar, no dar falso testimonio, ¿verdad? ¿Qué pasa en las cortes si alguien da falso testimonio y dice, yo vi que fulano mató a otra persona? ¿Verdad? Eso se llama perjuicio, creo que es el término, ¿verdad? Todas estas cosas están, ¿verdad?, en los 10 mandamientos. Son el fundamento de toda ¿cómo se llama? De nuestra civilización, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir tener valores judeocristianos. Básicamente usar los 10 mandamientos como el fundamento de nuestra civilización. Así que vamos a ir rapidito por los 10 mandamientos. Mencioné algunos, pero a ver, ¿verdad?, qué significan esos 10 mandamientos. El primero es: no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios existe y que hay una moral absoluta, ¿verdad? De verdad, lo que el gobierno debe estar haciendo no es creando leyes, sino descubriendo leyes, ¿verdad? Y es bien importante que nuestra sociedad se base en la idea de que Dios existe, porque un gobernante ateo básicamente piensa que es la autoridad absoluta y suprema, ¿verdad? Para que tengamos un gobierno libre, nuestros gobernantes tienen que darse cuenta que ellos tienen que estar sujetos a una autoridad más alta, que es Dios. Y es este Dios el que, ¿verdad?, reveló los 10 mandamientos. El otro es que no tendrás, no harás imágenes. ¿Qué quiere decir? Que Dios es espíritu y por lo tanto hay una justicia después de la muerte. Otra vez, eso evita que haya un gobierno absoluto, ¿verdad?, donde el dictador diga, ¿verdad?, como pasó en los países ateos, ¿verdad? Si uno mira los países ateos, que eran ¿verdad?, la Unión Soviética y la China bajo Mao, esa gente mató, ¿verdad? Se supone que sean como 60 millones de personas. Los comunistas mataron mucha más gente que los nazis, ¿verdad? Y los nazis estaban metidos, ¿verdad?, en el expeditismo y un montón de otras cosas, ¿verdad? Y definitivamente ellos también mataron sus millones y crearon la Segunda Guerra Mundial. Pero la gente ponen a Hitler como la persona, ¿verdad?, lo más malo. Si alguien quiere pensar, tú eres un gobernante que representa lo más malo que hay, le dicen Hitler. Pero Stalin era mucho peor, ¿verdad? Stalin mató 20, 30 millones de personas. Él fue ¿cómo se llama?, el mass murderer más malo de la historia, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros pensamos? Yo no tengo absolutamente ningún cariño por Hitler, pero en comparación a Stalin, ¿verdad?, hay gente que ven a Stalin en buenos ojos y odian a Hitler, y eso yo lo encuentro que no hace sentido, ¿verdad? Los dos fueron personas horribles, pero Stalin fue más horrible todavía, y la filosofía de Stalin todavía nos está afectando hoy en día, porque todavía hay gobiernos stalinistas, como en Corea del Norte, ¿verdad?, la Cuba de Castro. Eso se está regando por Latinoamérica, ¿verdad? Y ese ateísmo, ¿verdad?, esa gente que no cree en Dios, lo que ha hecho es ¿verdad?, le ha costado la vida a muchas personas, ¿verdad? El ateísmo lleva a la muerte, ¿verdad?, en el gobierno. Es una religión, ¿verdad? El ateísmo es una religión, porque es una fe. Uno toma tanta fe uno decir que Dios no existe como decir que Dios existe. Y esa fe lleva ¿verdad?, a la muerte. El tercero de los mandamientos es: no tomarás el nombre de Dios en vano.
La cosa es que la gente de verdad no sabe lo que eso quiere decir. Eso es lo que garantiza es libertad de religión, porque el tomar el nombre de Dios en vano es decir, Dios me dijo. Y la persona que se eleva al lugar de Dios y se eleva como la autoridad suprema está tomando el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y la libertad de religión es el fundamento de todas las libertades, ¿verdad? Si no hay libertad de religión, entonces yo no tengo libertad de expresión, no tengo libertad de asociación, no tengo libertad económica, ¿verdad? Básicamente todas las libertades, el fundamento es la libertad de religión. Esa libertad de religión se basa en que nadie me puede decir qué es lo que yo puedo creer o no puedo creer, porque nadie puede hablar por Dios, ¿verdad? Y mi responsabilidad es creer lo que yo pienso que Dios quiere que yo crea. El próximo mandamiento es no trabajar en el séptimo día, ¿verdad? Eso quiere decir tomar 1 de cada 7 días libres. No tenemos una semana con 7 días, nosotros trabajamos 6 días, ¿verdad? Hoy en día hasta trabajamos 5 y cogemos 2 días libres, ¿verdad? Para satisfacer a aquellos que piensan que ese séptimo día tiene que ser el sábado y otros que dicen que tiene que ser el domingo. Pues, ¿verdad? Eso lo que nos garantiza es que nosotros no estamos esclavizados al trabajo 7 días a la semana, ¿verdad? Podemos coger un respiro, ¿verdad? Y tomar tiempo para adorar a Dios y tomar tiempo para disfrutar de las cosas que nosotros tenemos. Eso evita que nosotros seamos esclavos al materialismo, ¿verdad? Y a nuestros trabajos. Podemos tomar tiempo libre para poder vivir, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que el 5º mandamiento es respeto a la autoridad. Un país donde no se honra a los padres y a la madre. Y por cierto, es una cosa que tiene en Japón, ¿verdad? Que lo ha hecho tan exitoso, es que hay un gran respeto por los antepasados y por los padres. Y eso crea respeto a toda la autoridad, ¿verdad? Un pueblo que no respeta a sus instituciones y a su autoridad no es un pueblo que puede ser exitoso. Un pueblo donde va a haber un caos constante. No matarás, respeto por la vida, derecho a la vida. No cometerás adulterio, respeto por la unidad familiar, defensa del matrimonio. Uno de los grandes problemas económicos que están enfrentando el mundo es que los baby boomers, ¿verdad? Que es una de las poblaciones más grandes de los Estados Unidos y también de Europa, se está retirando y no están naciendo hijos. No hay nadie. Si usted tiene, ¿verdad? Si usted nació entre los 40, básicamente las personas que nacieron en el 54 se están retirando este año. Esa es la cantidad más grande de personas que va a estar retirándose. Esas personas, ¿verdad? Y ahora en los próximos 10 años se van a estar retirando la otra gran parte de los baby boomers. Esa población, cuando esté toda retirada, no va a haber suficiente gente para pagar los retiros de esas personas. Esa gente va a estar retirado. ¿Quién va a pagar por eso? Ellos dicen, pero yo tengo dinero en el banco. Ese dinero no sirve si no hay gente produciendo cosas, ¿verdad? Esté dispuesto a aceptar dinero, ¿verdad? Por eso. Así que vamos a tener un pedazo bien grande de la población que va a estar retirada y no va a haber personas para sostenerla, porque la familia está bajo un ataque y ya la gente no quiere tener hijos, ¿verdad? Esta generación de millennials casi no están teniendo hijos, ni la generación que estaba antes de ellos, ¿verdad? Las familias están teniendo uno, ¿verdad? Los que tienen hijos tienen uno. Eso no es suficiente para mantener una economía bollante. Nosotros necesitamos tener familias fuertes, ¿verdad? Y tenemos que defender esa unidad familiar. Y se ha hecho estudios y pruebas que los niños que se crean en familias intactas salen mejor en todos los sentidos, ¿verdad? Y el gobierno debe defender el matrimonio, ¿verdad? Y deben haber leyes en contra del adulterio, ¿verdad? Nosotros deberíamos apoyar la unidad familiar y debemos defender el matrimonio, ¿verdad? El próximo mandamiento es no hurtar.
respeto a la propiedad privada, derecho a la propiedad privada. Eso quiere decir, ¿verdad?, que no le deberemos dar el derecho al gobierno a que venga y le quite el dinero de la gente que se está ganando el dinero, ¿verdad? Si han cometido un crimen, está bien, quítenle el dinero, pero ¿por qué el gobierno tiene derecho a quitarme la mitad de lo que yo me gano? ¿Verdad? Eso porque alguien quiere, ¿verdad?, quiere mi dinero. Eso es hurto, ¿verdad? Y eso crea corrupción. Cuando la sociedad ya dice, ¿verdad?, yo voy a vivir del cuento, no voy a trabajar, y el gobierno me va a sostener, le va a quitar ese dinero a personas que trabajan. Esa gente que hace eso en el gobierno, ellos se van a echar una gran parte de eso al bolsillo. Si ya están robando para dárselo a otra persona, ¿por qué no van a robar para ellos mismos? Piensen en eso. O sea, eso es un problema grande de nuestra corrupción, que la gente que ha votado por esas personas básicamente quieren que el propósito de esas personas en el gobierno es robarle a aquellos que trabajan para darle a los que no trabajan. Ellos ya están robando, ¿verdad? ¿Y quién va a robar por otros si no va a robar por ellos también, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no hurtarás, ¿verdad? Y tener impuestos bien altos, ¿verdad?, como tenemos aquí en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Yo pienso que ¿verdad?, es un hurto, es robar. No darás falso testimonio, respeto a la verdad, respeto a la reputación, ¿verdad? Eso es bien importante en nuestras cortes, es importante en cosas como las licencias, ¿verdad? Aquí ha habido corrupción en las licencias, es importante la transparencia del gobierno. En toda nuestra sociedad es importante la honestidad. No codiciarás, respeto al individuo, a la libertad privada, ¿verdad? Eso, mucha de la política que nosotros tenemos, especialmente el socialismo, es la política de envidia, ¿verdad? Mucha de la gente, ¿verdad?, de las personas que creen en el socialismo es porque no le gusta a la gente que han sido exitosas, ¿verdad? Tienen, ¿verdad?, codician lo que tienen otras personas y quieren quitárselo, en vez de decir qué yo puedo hacer, ¿verdad?, para yo hacer mayor bien y entonces disfrutar los beneficios que viene haciendo ese bien, ¿verdad? Recuerdo yo estaba hablando con una muchacha con quien yo trabajo, ¿verdad? Y ella dice, pero esas reformas que estamos haciendo, ¿verdad?, esas reformas laborales, lo que ayudan es a los ricos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, eso tiene una solución fácil, hazte rica. Hazte rica, entonces te beneficia a ti también. Y ella dijo, pero ¿cómo yo puedo hacerme rica? Dice, pues, saca una idea, monta un negocio. Pero yo no tengo dinero. Bueno, los bancos tienen dinero. Muchos de estos negocios empiezan porque alguien tiene ¿verdad?, tiene una visión, piensa que, ¿verdad?, que puede hacer algo, se ha preparado, ha estudiado, ¿verdad? ¿Verdad?, o trabaja bien fuerte, ¿verdad? Casi todas las personas que tienen un negocio es porque estudiaron fuerte y se mataron trabajando, ¿verdad?, para levantar ese negocio. Y cuando el banco ve ese tipo de personas, ¿verdad?, o gente ve esos tipos de personas, el dinero entonces viene, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar pensando no cómo yo puedo quitarle dinero a otras personas, sino qué yo puedo contribuir para la sociedad. Mi contable hablaba de un muchacho, ¿verdad?, que ni tan siquiera yo creo que se graduó de escuela superior. Pero era una persona que le gustaba trabajar, ¿verdad?, y hacer su dinerito y eso. Y él estaba arreglando las cajas esas que usan para los... eso tiene un nombre. Las cajas que se usan para... que usan las tiendas grandes para poner los distintos productos. Las cajas esas de madera que son las paletas, le llaman las paletas. Pues, ¿verdad? Él cogía las paletas y que botaba Walmart, las arreglaba, entonces las vendía. Empezó a hacer eso, ¿verdad? Y hizo un negocito, ¿verdad?, cogiendo esas paletas de Walmart y vendiéndoselas a distintos negocios que lo usaban para distintas cosas. Se le ocurrió que, ¿verdad?, si se las puede vender a distintos negocios, ¿para qué no ver si se las puede vender a Walmart? Y él consiguió un contrato con Walmart de arreglarle las paletas
a Walmart, ¿verdad? Y Walmart le daba todas esas paletas que ellos tenían que destruir o deshacerlas de alguna forma. Él las arreglaba, le vendía parte de las paletas para atrás a Walmart y las que no, las rompía en viruta y entonces la empezó a vender como esta viruta roja que hay por ahí, ¿verdad? Y el muchacho se hizo millonario haciendo eso, ¿verdad? Unos cuantos contratitos de Walmart y quizás, ¿verdad? Muchas veces el obstáculo más grande que tienen las personas son ellos mismos, ¿verdad? Ellos dicen, pero ¿qué yo puedo hacer, ¿verdad? Arreglándole las paletas a Walmart? Bueno, eso es un montón de paletas, ¿verdad? Y quizás él tuvo esa idea y cualquiera quizás hubiera podido tener esa idea, pero la cosa es que nadie lo hizo, ¿verdad? Fue él. Él fue el primero que tuvo esa idea, se hizo millonario, ¿verdad? Aquí mismo en el oeste de Puerto Rico. Así que esos son esos son los valores judeocristianos. No sé si tengo 10 minutitos más para... Vamos a seguir aquí entonces con otros puntos. Está gobierno limitado. ¿Okay? ¿Qué quiere decir gobierno limitado? El gobierno debe estar metido en todas las cosas, ¿verdad? Mucho de lo que el gobierno toca lo daña. Y si usted no cree eso, pregúntele a cualquier médico, ¿verdad? Que seguramente pasó por los hospitales de veteranos. Los hospitales de veteranos, son, ¿verdad? Los hospitales del gobierno federal, ¿verdad? Para los veteranos. Y son los peores hospitales que uno se puede imaginar. Mi abuelo murió en un hospital de veteranos. Porque no, había una huelga y no hicieron una cirugía correcta y después lo dañaron y esto y lo otro. Y básicamente el hospital de veteranos mató a mi abuelo, a uno de mis abuelos. Yo me recuerdo que en uno de los hospitales que yo entrené en Luisiana, que salió un reportaje que eso lo llamaban el hospital de la muerte, porque allí había tanta y tanta gente que se morían. Yo me recuerdo que vino y entonces en otro hospital de veteranos en Illinois, donde también estudié, ¿verdad? Porque todos nosotros pasamos por los hospitales de veteranos si es médico. Y yo me recuerdo que vino un veterano, ¿verdad? Que pasó 3 hospitales privados de los mejores de la nación, ¿verdad? Porque estábamos en Illinois. Y él dijo, no, yo sé que en el hospital de veteranos me van a cuidar porque yo soy veterano, ¿verdad? Y él dijo, ese gobierno americano, ¿verdad? Me ama porque yo fui a la guerra y yo saludé a la bandera y yo ¿verdad? Arriesgué mi vida por mi gobierno y ese gobierno me va a cuidar. Y yo me recuerdo que él entró hablando y salió muerto, ¿verdad? Y el cardiólogo indio que estaba allí, ¿verdad? Que estaba cuidándolo, dijo, si yo tuviera otro cardiólogo aquí, cogíamos uno y le metíamos anticoagulante para destaparle la arteria y otro para manejarle las presiones y eso, y entre 2 yo estoy seguro que lo podíamos salvar, pero como aquí solamente hay uno, ¿verdad? Pues yo no puedo hacer las 2 cosas y este señor se va a morir, ¿verdad? Y nosotros como residentes estábamos mirando, ¿verdad? A ver qué podíamos ayudar y eso, pero nosotros no teníamos ese tipo de expertise para ayudarlo a hacer lo que él decía que había que hacerse, ¿verdad? Y el señor puso su fe mal puesta en un gobierno que no debería estar metido en la salud, ¿verdad? Y si le entregamos la salud al gobierno, todo el mundo va a tener que ir a los hospitales de veteranos, ¿verdad? O hospitales peores que los hospitales de veteranos. Así que, ¿verdad? Tener un gobierno que se enfoca en lo que el gobierno tiene que hacer, ¿verdad? Que es un gobierno limitado, en vez de tener un gobierno monstruoso e imponente como lo que tenemos aquí en Puerto Rico, que lo que hace es absorber recursos y sobre regularnos, ¿verdad? Y limitar nuestra libertad. El gobierno debe ser mucho, mucho más chico y debemos ver cómo podemos reducir el tamaño de este gobierno monstruoso que tenemos en Puerto Rico. Usted sabe que en Puerto Rico usted no puede cortar un árbol que usted mismo sembró sin pedir permiso y a veces es completamente prohibido. Por ejemplo, si usted siembra un árbol de ceiba, usted no lo puede tumbar, ¿verdad? Y entonces ellos piensan, pero eso protege a toda la ceiba. Pero usted sabe lo que eso quiere decir. Nadie jamás va a sembrar una ceiba, ¿verdad? Porque usted va a poner en su propiedad un árbol que después que crezca ya no sea lindo, o que después que usted venda la propiedad y el próximo persona que venga va a decir, ¿y ese árbol? ¿Qué? Un árbol de ceiba.
ese árbol no está donde a mí me gustaría. Pero usted no lo puede tumbar porque usted sabe que eso está prohibido aquí en Puerto Rico. Y la persona dice, fíjate, yo no voy a comprar esa casa porque tiene un árbol de ceiba y ese árbol de ceiba me va, ¿verdad? Esas raíces van a hacer el desastre con la piscina que yo quería poner ahí, no hay espacio y eso, ¿verdad? Con el fundamento de la casa, yo no voy a comprar esa casa, ¿verdad? Así que nadie va a sembrar un árbol de ceiba en Puerto Rico, ¿verdad? Los que hay son los que van a ver, los que cuando se tumban, ¿verdad? A escondidas, nadie va a sembrar más árboles de ceiba en Puerto Rico, ¿verdad? Lo mismo pasa con las bambúas, que tampoco se pueden cortar, nadie siembra bambúas, porque no las pueden cortar. ¿Bien? Entonces, ese tipo de intrusión, ¿verdad?, a nuestra vida, porque ¿qué rayos tiene el gobierno que decirme que yo cuando siembro un árbol yo no puedo cortar? O para podar un árbol aquí en Puerto Rico hay que sacar permiso. ¿Usted cree que la gente saca permiso para podar un árbol? No, aquí todo el mundo está viviendo ilegal. ¿Ve? Si usted podó un árbol sin pedir permiso, usted es un criminal. Aquí en Puerto Rico todos somos criminales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si su vecino, usted le cae mal a su vecino y usted está cortando un árbol, ¿verdad? Y él cortó un árbol la semana pasada, pero ahora le toca a usted cortar el árbol, ¿qué va a hacer? Él va a llamar al gobierno, ¿verdad? Y van a venir y le van a meter una multa a usted, porque está podando un árbol, ¿verdad? Que quizá, si usted no lo poda, se va a caer, ¿verdad?, encima de su casa la próxima vez que venga un huracán como María, que es nuestro vecindario. Fueron los árboles los que tumbaron la luz, ¿verdad? Que tumbaron postes y transformadores, y nosotros no estuvimos sin luz, ¿verdad? Porque alguien tuvo contacto para diciembre. Si hubieran podado todos los árboles como se debiera, hubiéramos tenido luz, ¿verdad?, como a los 2 meses. Ese tipo de gobierno, ¿verdad?, lo que hace es, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Es sofocar, ¿verdad? ¿Cómo se dice luz en español? Es una horca, ¿verdad?, a nuestras libertades, ¿verdad? Y es una parte de la corrupción, ¿verdad? Mientras más grande y más dinero y más tiene el gobierno, más tendencia va a haber a la corrupción. Así que necesitamos gobiernos limitados que se especialicen en lo que deben estar haciendo. Y la otra cosa, ¿verdad?, y con esto terminamos, ¿verdad?, necesitamos mercados libres. Nosotros estamos viendo como el mercado es una forma donde las personas usan su dinero para dar un voto a los negocios que a ellos les gustan, ¿verdad? Las tiendas que están haciendo los productos que a ellos les gustan, ¿verdad? Y las fábricas que están produciendo, ¿verdad?, los carros, los automóviles que a ellos les gustan, ¿verdad? Y eso se llama el mercado libre, ¿verdad? Los mercados libres permiten la canalización de recursos, la labor y la riqueza de un país en una forma que utiliza la inteligencia colectiva de millones de personas. Está estrechamente relacionada a la libertad, pero aún más es la fuente de oportunidad. Tu habilidad de ser exitoso solo depende de la habilidad de un individuo en convencer a suficientes personas que le den su voto en dólares a su empeño, sea un empleo, un negocio o algún otro proyecto de su imaginación, ¿verdad? Así que los mercados libres y una economía libre es lo que nos da más oportunidades, ¿verdad? Así que yo propongo, ¿verdad?, que tengamos un partido que se enfoque en cómo gobernar, no en el estatus. Un país que se enfoque en la libertad, en la oportunidad y en la justicia, y que promueva valores judeocristianos, gobierno limitado y mercados libres. Propongo, ¿verdad?, que algo así va a hacer que Puerto Rico renazca, ¿verdad?, y sea uno de esos árboles que nadie puede cortar. Y por eso, ¿verdad?, propongo que se llama Partido Renacer Puertorriqueño o, ¿verdad?, cualquier otro nombre que las personas piensen que sea un buen nombre. Piénsenlo y si quieren llamar, ¿verdad?, y me dejen saber. Con esto vamos a terminar por hoy. La semana que viene quiero hablar de proyectos específicos que debemos hacer para que Puerto Rico sea próspero. Por ejemplo, el departamento más grande de Puerto Rico, ¿saben cuál es? La educación. Tenemos que hacer algo con la educación. Mucha de la corrupción está en energía eléctrica.
Tenemos que hacer cosas, ¿verdad?, para reformar las ayudas. Así que voy a estar hablando de todas esas cosas, ¿verdad?, en las próximas semanas. Pero especialmente voy a comenzar con lo de la educación, ¿verdad? Le invito a que traigan, ¿verdad?, hablen de este programa a otras personas, que nos vean en YouTube, en Facebook, ¿verdad? Vamos a tener los videos. Pueden decirle a otras personas que, ¿verdad?, que los vean. Poquito a poco estamos tratando de mejorar la calidad de los videos, ¿verdad? Porque esto es un proyecto en marcha, ¿verdad? Y poquito a poco lo vamos haciendo mejor y mejor. Pero para terminar, algunas personas han pedido, ¿verdad?, oración, y siempre nos gusta, ¿verdad?, complacer a esas personas, ¿verdad?, y orar por ellos, porque ¿verdad?, aquí hablamos de política y religión y de la Biblia, y somos cristianos y creemos que Dios contesta oraciones. Así que, entonces había una pregunta más. Dice Alberto Milán en Quebradilla, opina que quería saber mi opinión de que si la gobernadora Wanda Vázquez estaba haciendo un buen trabajo. Todavía es medio temprano para saber, ¿verdad?, cómo está haciendo el trabajo, pero pienso que, ¿verdad?, está atendiendo la tarea adecuadamente. Una de las cosas que yo creo que le da una ventaja es que ella no tiene que enfocarse en la cuestión esta, ¿verdad?, que del estatus, porque un problema que tiene el Partido Nuevo Progresista es que gastan mucho tiempo tratando de traer la estadidad en vez de gobernar bien, mientras que por lo menos y yo creo que usan eso, ¿verdad?, para esconder que no están gobernando bien. Y yo pienso que Wanda Vázquez ¿verdad?, se está dedicando más a tratar de echar para adelante a Puerto Rico y no a hacer lo que llaman politiquería, que es simplemente decir, si fuéramos Estado la cosa estaría mejor, pero no somos Estado, no sabemos cuándo lo seremos, ni independientes, ni cuándo lo seremos, tenemos que bregar con lo que tenemos. Y, ¿verdad?, muchas veces los independentistas y los estadistas no se enfocan a gobernar, hablando de, ¿verdad?, de sueños, y el gobierno, el partido que sí tiene el estatus que ellos quieren, pues tienden a ser medio incompetentes y tampoco le sacan el provecho que le podrían sacar. Así que esa es mi opinión, pero en general hasta ahora pienso que, bueno, está haciendo un trabajo relativamente bueno, porque por eso está enfocando en gobernar, y eso es lo que deberíamos hacer. Vamos a orar ahora, y le doy gracias, ¿verdad?, a todos los que están oyendo este programa, y otra vez le pido que, si les interesa, háblenle a sus amigos, y si les gusta hacer estudios de la Biblia, tenemos, ¿verdad?, los domingos, tenemos estudios en mi oficina, la oficina de Raúl López, que está cerca de Cable TV. A las 11 tenemos estudio de la Biblia y cantamos un poquito. Vamos a orar por estas peticiones. Creo que no sé cómo exactamente pronunciar este nombre, pero parece que es Camón de Liz en Aguadilla pide oración por salud. Pablo Jiménez de Isabela pide una oración por liberación.